Hay un momento en la vida en el que todo se detiene, no porque el mundo se haya frenado, sino porque tú ya no puedes seguir cargando con tanto. Te miras al espejo y notas que algo cambió. Tu mirada no brilla igual, tus hombros pesan, y dentro de ti hay una voz que repite lo mismo una y otra vez. No puedo más. A veces no se trata de rendirse. Se trata de aceptar que algunas cosas simplemente ya no encajan. Personas, lugares, sueños, versiones pasadas de uno mismo. Todos tienen un ciclo. Pero soltar. Soltar es uno de los actos más difíciles que existen. Porque soltar no es olvidar. No es huir. No es rendirse. Soltar es mirar de frente aquello que amaste. Aquello que un día te dio sentido. Y tener el valor de decir, gracias, pero hasta aquí. A mí me costó años entender eso. Años de aferrarme a lo que ya no era. A lo que ya no me hacía bien. Solo porque no quería aceptar que había llegado el final. El ser humano tiene una extraña tendencia a aferrarse a lo que duele. A pensar que si soltamos, perdemos. Pero con el tiempo comprendí que a veces, soltar no es perder, es salvarte. Hubo una etapa en mi vida en la que todo parecía ir bien. Tenía personas a mi alrededor, un rumbo claro, un plan. Y sin darme cuenta, me convencí de que todo debía quedarse igual para siempre. Tenía miedo al cambio. Miedo a que si algo se movía, todo se derrumbaría. Así que me aferré con todas mis fuerzas. A relaciones que ya no eran sanas. A hábitos que me destruían lentamente. A una versión de mí que hacía tiempo había dejado de existir. Pero la vida, con su manera implacable de enseñarnos, empezó a quitarme cosas. Primero fueron personas. Algunos se fueron en silencio. Otros, con discusiones, distancias o traiciones. Yo no lo entendía. No podía aceptar que algo que había sido tan importante simplemente desapareciera. Intenté sostener lo que se caía, como si mis manos pudieran detener el paso del tiempo. Llamadas que ya no se respondían, mensajes sin retorno, conversaciones vacías donde antes había conexión. Pero lo más duro no fue perderlos, fue perderme a mí intentando retenerlos. Recuerdo una noche en la que, después de discutir con alguien a quien quise mucho, me quedé solo en el coche, con el motor apagado y la mirada perdida. No entendía cómo habíamos llegado a ese punto, cómo algo tan real podía volverse tan frío. Tenía el corazón hecho pedazos, pero seguía buscando razones para no soltar. Pensaba, si lucho más, si me esfuerzo más, quizá todo vuelva a ser como antes. Y entonces me di cuenta de algo. No estaba luchando por amor, estaba luchando por miedo. Miedo a quedarme solo, miedo a aceptar que el ciclo había terminado, miedo a enfrentar el silencio que quedaría después. Esa noche, en medio de la oscuridad, entendí que había confundido amor con apego. El amor sano fluye, el apego aprieta, y yo llevaba demasiado tiempo viviendo con los puños cerrados. Poco a poco, empecé a darme cuenta de que soltar no es un acto único. No se trata de despertar un día y decidir, ya está. Soltar es un proceso, a veces lento, a veces doloroso, pero siempre necesario. Primero se suelta con las manos. Dejas de escribir, de insistir, de forzar. Después se suelta con la mente. Dejas de justificar, de imaginar lo que pudo ser. Y finalmente, se suelta con el corazón. Ahí es donde llega la verdadera paz. Pero llegar a ese punto requiere valentía. Porque soltar no solo implica dejar ir lo que te duele, sino también lo que un día te hizo feliz. Y ahí es donde muchos nos quedamos atrapados, entre lo que fue y lo que ya no puede volver a ser. Durante mucho tiempo, yo seguía atado a mi pasado, a errores, a culpas, a versiones rotas de mí mismo. Caminaba hacia adelante, sí, pero con el alma mirando atrás. Y cuando vives así, no avanzas. Solo repites. Repites patrones, repites historias, repites heridas. Hasta que un día, sin previo aviso, la vida te dice, basta. Y te quita lo que no tuviste el valor de dejar ir por ti mismo. Eso fue lo que me pasó. Perdí algo que pensé que no podría soportar perder. Y al principio, fue devastador. Me sentía vacío, en shock, sin dirección. Pero cuando el dolor se asentó, empecé a entender. A veces la vida no te quita cosas para castigarte. Te las quita porque te estás convirtiendo en alguien que ya no las necesita. Un día, mientras caminaba solo por la ciudad, pasé por un lugar que solía visitar con alguien que ya no estaba. Instintivamente, miré a mi alrededor. El banco donde nos sentábamos, la cafetería donde reíamos.
Todo seguía igual. Pero yo no. Sentí una punzada en el pecho. Ese tipo de nostalgia que no duele por lo que perdiste, sino por lo que ya no eres. Ahí entendí algo profundo. No solo estaba dejando ir a esa persona, estaba dejando ir a la versión de mí que existía cuando estaba con ella. Esa versión que necesitaba aprobación, que callaba para no incomodar, que se conformaba por miedo a quedarse sola. Me di cuenta de que soltar también es despedirse de uno mismo, de ese yo que hizo lo mejor que pudo, que amó, que se equivocó, que intentó, pero que ya cumplió su papel. Y sí, lloré, no de tristeza, sino de reconocimiento, porque por primera vez no me odiaba por haberme aferrado tanto. Me agradecí por haber tenido el coraje de sentir, de entregarme, de vivir. Y después, simplemente, respiré. Una respiración profunda, como si por fin pudiera soltar el aire que llevaba años reteniendo. A partir de ahí, todo empezó a cambiar. No de golpe, sino en pequeños detalles. Empecé a notar que algunas cosas ya no me dolían tanto, que podía escuchar ciertas canciones sin sentir un nudo en el pecho, que podía recordar sin llorar. Eso es lo que nadie te dice. Soltar no borra el pasado, solo te libera de vivir atado a él. Y entonces, un día, te sorprendes riendo. De verdad, riendo sin culpa, sin miedo, sin nostalgia. Y entiendes que sanar no es olvidar lo que pasó, sino hacer las paces con ello. Con el tiempo, empecé a aplicar ese mismo principio a todo. A mis proyectos, a mis planes, incluso a mis propias expectativas. Aprendí a dejar ir lo que ya no fluía. A veces, soltar también es cerrar etapas profesionales. Sueños que ya no te representan. Metas que te exigían más de lo que te daban. Hay cosas que simplemente caducan. Y está bien. No todo lo que empieza contigo tiene que terminar contigo. Algunas cosas llegan solo para enseñarte, para prepararte, para impulsarte hacia lo que viene después. Y resistirse a eso solo prolonga el dolor. Recuerdo un pensamiento que cambió mi forma de ver las cosas. El río no se detiene por miedo a dejar atrás la orilla. Nosotros sí. Nos aferramos al pasado como si fuera lo único seguro, cuando en realidad lo único que nos impide avanzar es ese miedo. Pero cuando sueltas, cuando de verdad sueltas, descubres que la corriente siempre te lleva a un lugar mejor. A veces me preguntan, ¿cómo supiste que ya era momento de soltar? Y siempre respondo lo mismo, porque sostener empezó a doler más que dejar ir, porque la paz que encontré después fue mucho más grande que el miedo que sentía al principio. Soltar no se siente bien al comienzo. Duele, confunde, desarma, pero con el tiempo te das cuenta de que era la única manera de volver a respirar. Hoy, después de tanto tiempo, puedo mirar atrás con gratitud, no porque todo haya salido bien, sino porque cada cosa que tuve que soltar me enseñó algo esencial. Aprendí que nada que te pertenece de verdad se pierde, y que lo que se va, lo hace porque su propósito en tu vida ya se cumplió. Aprendí que la madurez emocional no se trata de tener todo bajo control, sino de aceptar que hay cosas que nunca podrás controlar. Aprendí que la verdadera fuerza no está en resistir, sino en rendirse con dignidad cuando llega el momento. Y sobre todo, aprendí que dejar ir no es un final. Es el comienzo de una nueva versión de ti. A veces pienso en todo lo que he soltado. Amistades, amores, lugares, metas, partes de mí. Y me doy cuenta de que, en el fondo, nada de eso se fue realmente. Todo quedó grabado en mí, en forma de lección. Cada persona que pasó, cada historia, cada caída, fue un maestro disfrazado. Y aunque muchas veces quise olvidar, hoy no cambiaría nada, porque si no hubiera aprendido a dejar ir, nunca habría aprendido a vivir de verdad. Así que si estás escuchando esto, y estás en ese punto donde sientes que algo dentro de ti se rompe, quiero que sepas algo. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que entenderlo todo hoy. Solo tienes que confiar. Confía en que la vida sabe lo que hace. Confía en que no perdiste, que solo estás haciendo espacio. Confía en que cada despedida abre la puerta a algo que aún no puedes ver. Porque lo que hoy duele, mañana será parte de tu fortaleza. Y lo que hoy se va, deja espacio para lo que realmente mereces. Soltar es un arte. El arte de aceptar sin resistencia. De agradecer incluso lo que dolió. De entender que la historia no termina, solo cambia de forma. Cuando aprendes a dejar ir, dejas de vivir esperando que el pasado vuelva y empiezas a vivir creando el presente que mereces. Hay una frase que me acompaña desde entonces.
Deja que se vaya, y si vuelve, que te encuentre en paz. Porque esa es la diferencia entre aferrarte y sanar. Cuando sanas, ya no necesitas que vuelva. Si regresa, bien. Si no, también. Porque ya no dependes de lo que se queda o se va. Dependes de lo que construyes dentro de ti. Y así, poco a poco, empecé a comprender que la vida no se trata de acumular, sino de soltar con amor. Soltar lo que pesa, lo que no fluye, lo que ya no vive contigo. Soltar también es abrir espacio para ti, para nuevas personas, nuevas experiencias, nuevas versiones de ti mismo. A veces cierro los ojos y recuerdo todas las veces que lloré, por cosas que hoy ya no significan nada. Y sonrío, porque me doy cuenta de que no fue el mundo el que cambió. Fui yo. El dolor me transformó. Las despedidas me enseñaron a amarme más. La soledad me obligó a escucharme. Y el tiempo me enseñó a confiar. Dejar ir no es un acto de frialdad, es un acto de amor. Amor hacia lo que fue, y amor hacia lo que puede venir. Así que si estás intentando soltar, hazlo con ternura. Hazlo sin odio, sin prisa, sin culpa. Agradece lo vivido, agradece lo aprendido. Y cuando estés listo, simplemente suelta. Porque la vida siempre recompensa a quienes tienen el valor de dejar ir con el corazón abierto. Recuerda esto. No puedes avanzar si sigues mirando hacia atrás. No puedes volar si sigues aferrado a lo que ya se cayó. No puedes ser libre si no aprendes a cerrar capítulos. Y sí, a veces duele cerrar. Pero duele más quedarse atrapado en una historia que ya terminó. Un día mirarás atrás y entenderás que todo tenía sentido. Que cada pérdida te llevó a una ganancia mayor. Que cada vacío te preparó para algo nuevo. Que cada persona que se fue dejó espacio para alguien que llegará. Y en ese momento, sonreirás con paz y dirás, ahora lo entiendo. Gracias por haber estado y gracias por haberte ido. Porque al final, de eso se trata la vida, de aprender a fluir con lo que llega y a soltar lo que se va, de aceptar que no todo es para siempre, pero que todo tiene un propósito. Y cuando logras vivir desde esa verdad, la vida deja de doler tanto, empieza a fluir, como un río que, sin miedo, deja atrás la orilla para encontrarse con el mar.